El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con sus trajes de fajina, porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y vestiduras escasas, cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Vagaban cantando y vociferando, unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro, en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda, o descendían de las lomas de Zamora, hermanados en el mismo grito y en la misma fe. Iban el peón de campo y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado del comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. ¿Qué te parece? Me parece una linda forma de empezar esta conversación y de recordar ese germen, inicio, manifestación, evidencia de algo que estaba en el subsuelo de la patria, ¿no? Y la poética de Scalabrini Ortiz es una poética preciosa, preciosa. Es un texto hermoso que da cuenta de lo que fue ese 17 de octubre del 45. Te invita a como una inmersión, como trasladarte en la época, ¿no? Sí, sí, pero aparte, digamos, se ve como una especie hasta de comunidad que está emergiendo de ese subsuelo, que va a pedir y a peticionar a Plaza de Mayo por aquella persona que está confinada en ese momento en la isla Martín García, ¿no es cierto? Sí, aparte, digamos, la precisión o detalle con el que menciona los distintos lugares, conurbano bonaerense, podríamos decir hoy. Totalmente. Y los oficios. La parte de los oficios es preciosa. De la enumeración de los oficios te permite como decir, imaginar, yo pensaba mientras leías cuál era esa situación de época, ¿no? Total. Esa situación de época de esa... Está mal si digo esa masa trabajadora, digamos, masa ¿no? sudorosa, masa trabajadora, por favor, ¿por qué va a estar mal? Hasta físicamente, los torsos y qué sé yo, Porque hay algo ahí que me parece interesante para pensar con lo que estás diciendo. Porque 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad, ¿no? Uh-huh. Pero una lealtad que tuvo cierta espontaneidad. Espontaneidad, digo esto en función de que se conmemora el 17 de octubre, pero en realidad la CGT había pautado que esa movilización iba a ser el 18. Y salen a la calle el 17 de manera espontánea. Y viniendo, por supuesto, de todo lo que sería el conurbano, ¿no es cierto? Sí, una causa que convocaba más allá de una consigna. Sí. Una causa genuina. Pero eso lo vuelve sumamente interesante y aparte, digamos, visto, no sé, al día de hoy, ¿no? Digamos, ¿de qué lealtad estaríamos hablando? Es un gran tema, sí, la idea de la lealtad. Para traerlo al día de hoy, a mí me surgen muchas cosas. Por ejemplo, vos decías, se celebra el Día de la Lealtad, no del trabajador, porque las imágenes o tu relato me lleva al trabajo, digamos, y al trabajador, que en definitiva es el sujeto del peronismo, ¿no? Sí. Y si lo traes a estos tiempos, ahí empieza a haber problemas, porque las causas pueden seguir siendo las mismas, uh-huh. Los sentimientos y lo que te moviliza lo mismo, pero ha cambiado eso, ¿no? Porque yo creo que ahí el peronismo, cuando le quiere hablar
al trabajador encuentra dificultades por Y aparte, el cambio social que ha habido, ¿no? Ya no hablamos de social y político, ¿no? No hablamos de sociedad de masas, hablamos de otro tipo de trabajo, hablamos de otro tipo de, qué sé yo, movilidad social ascendente. Hoy, digamos, hay que revisarlo. Derechos de los trabajadores, habría que revisarlo. O sea, es muy difícil el ejercicio de traerlo a este tiempo. Y para mí, Carly, hay una especie de sentimiento y hay como una especie de embriaguez mitopoética que lo está envolviendo eso. No solamente por el tipo de relato que lo sabe hacer, sino que la época también, digamos, es una época de lucha, es una época donde, digamos, emerge algo, o sea, eran gauchos sin poncho, dice un crítico del peronismo, digamos, cuando los ven caminar por Plaza de Mayo. Gente que mete las patas en la fuente, digamos, sin ningún tipo de complejo. Esperan, digamos, que traigan nuevamente a su líder, digamos, para volver a verlo. Porque esa lealtad, digamos, lo voy a decir rápido. Sí. O sea, la idea de la lealtad está muy vinculada a la idea del retorno en el peronismo. O sea, el peronismo es algo que siempre está retornando, ¿no? O sea, desde el mismo momento iniciático, digamos, en donde piden por el retorno de un hombre que está confinado en la isla Martín García, que piden por el retorno de una relación que ya se había preestablecido cuando era secretario de Trabajo y Previsión, que piden por el retorno, digamos, de un vínculo y de alguien que viene a garantizar ciertos derechos. Bueno, ese retorno es permanente en el peronismo. Por supuesto que hay una cuota de novedad en ese retorno. Pero si se miran en el álbum de fotografías peronistas, esos retornos, digamos, son permanentes. O sea, es como un llamado a la lealtad, pero también al retorno del peronismo, ¿se entiende? Vos podés ver, digamos, la fotografía... Y lo hemos hablado acá en distintos episodios, en otro episodio donde hablamos también del peronismo, de las distintas etapas del peronismo. Vos solés hablar del último año de Perón, se habla de la etapa anterior del peronismo, acá estamos viendo el surgimiento de ese liderazgo, veamos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el 17 de octubre del 45, ¿no es cierto? Y uno vería esto, por ejemplo. Digamos, las patas en la fuente, no, los rostros están de alguna manera... No hay rostros que sean distinguibles en su singularidad, es como una masa que es una voluntad, exactamente, que se hace presente frente a la Casa de Gobierno, ¿no es cierto? Desordenada, espontánea, total. No hay columnas, no hay micros, no hay nada, vienen caminando. O sectores, ¿no? Exactamente. Y después pues tenés el otro, digo... Me llamó la atención que en ese relato, también es un relato como digo, no nombra a Berisso, ¿no? O Avellaneda. No, pero... seguramente el párrafo que escogiste, digamos. Sí, pero digo, vienen, digamos, de los frigoríficos y... Sí. Mira, acá tengo dos textos, por ejemplo, para nombrar a Berisso y Avellaneda. Este texto es de Cipriano Reyes. Yo hice el 17 de octubre. Claro. Hombre del sindicalismo de la zona de Berisso. Y Doña María, el libro que hizo James. Y junto... En estos tiempos que se habla, bueno, justamente se recuerda, dice, uno de los actos centrales está en Berisso como kilómetro cero del peronismo, ¿no? Bueno, porque desde ahí es que surge también, digamos, esa se van sumando, esa migración y que van se van sumando en el camino y van... Entonces, bueno, este libro que a nosotros nos facilitó, Edasa. Sí. Este libro es un libro conjunto de lo que hicieron Daniel James y Mirta Zaira Lobato. Paisajes del pasado. Paisajes del pasado. Precioso libro. A mí, yo creo que valdría la pena, James está fuera en el exterior, pero valdría la pena en algún momento convocarla a la historiadora, digamos a Lobato, que valdría la pena escuchar, digamos, su investigación, pero que fue por años en Berisso, pero por años, trabajando, digamos, las historias de vida, trabajando, digamos, Berisso obrero. Claro. Te decía, y después tenés, digamos, un Perón que cuando llega, esta imagen es una imagen que muchos la recordarán seguramente. Sí, claro. La imagen es bárbaro, ¿no? Porque en la primera imagen uno va a encontrar... Todo lo que simboliza esa imagen, ¿no? Sí. Acá están... Mirá, detenciones. mirá todos los que están acá.
Acá vos tenés a Perón saludando. Después lo vas a tener al lado con el paraguas a José Ignacio Rucci, dirigente sindical, secretario de la CGT. Este que está aquí es Juan Manuel Abal Medina padre. Es el secretario del partido. Acá tenés a López Rega, el brujo. Que también trae el peronismo, digamos, con otro libro, hablando de Abal Medina, ¿no? De Conocer a Perón. Conocer a Perón. Muy interesante el libro. Acá entrando, y en diagonal, Cámpora. Y acá Osinde. Todos nombres emblemáticos que hoy también, digamos, son símbolos de disputas. Pero ahora fíjate, vos acá tenés una fotografía con los dirigentes, mientras que en esta... El pueblo. Vos tenés la fotografía y acá está el pueblo. No hay dirigencia, no hay liderazgos, no hay nada. Acá hay un pueblo... Bueno, el peronismo siempre en busca de esos liderazgos, ¿no? De esa, bueno, en algunas conversaciones vos has dicho que esencialmente el peronismo es conducción. La ideología del peronismo, en la última ratio de la ideología del peronismo podría ser la conducción, podría pensarse como la conducción política. Pero hay un tercer retorno. El tercer retorno, que es cuando llega definitivamente. Me dejaste picando y te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando no hay conducción? Pero bueno, lo dejamos para después. Y quizás estamos en ese momento, bueno, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Quizás estamos en ese momento. Déjame completarte esto y vamos de vuelta al tema. Y hay un tercer retorno, que es el retorno definitivo, el retorno del 20 de junio. Ahí ya la única fotografía que hay es la de un hombre en un palco levantando a una persona de los pelos, seguramente ustedes la habrán visto, digamos. Perón no va a aterrizar, digamos, va a aterrizar en el Palomar, y son los hechos que se producen en Ezeiza, en la confrontación, digamos, entre, rápidamente y mal dicho, la izquierda y la derecha peronista. Que tiene después sus consecuencias, ¿no? Yo sabía que esto iba a pasar, ¿viste? No pasa nada. No pasa nada. Nada, y después, lo que decías vos, si no hay conducción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Hay conducción o no hay conducción? Yo creo que conducción es dificultosa esa palabra para decir hoy. Me parece que lo que hay es jefaturas. Claro. Pero no hay conducción. Se conduce lo que no es homogéneo, lo que no es igual. Las diferencias. Se conduce la diferencia. Lo que hay es jefaturas. Son difíciles las situaciones de conducción dentro del peronismo. Sí. Sí, me parece que hoy lo que se discute es eso, por un lado la conducción y cierta desorientación, confusión, incertidumbre, búsqueda de conducción. Y lo que yo te decía hoy, también hay, digamos, recuperar las causas. Ahí había causas que movilizaban y que permitían que se sucediera eso, digamos, ¿no? Espontáneamente. ¿Cuál es la causa hoy que moviliza a esta sociedad actual? Los principios pueden seguir siendo lo mismo. Yo creo que todo peronista, el tema de la justicia social, el tema de la soberanía, hay ciertas cosas que yo entiendo que se mantienen, pero revisar también los métodos, las formas, las cuestiones que han cambiado y que por ahí hay que representarlas de otra forma para que verdaderamente movilicen, toquen alguna fibra, Dos interpelen. cosas me parece, claro. Una, parece que no llegó la indignación plena todavía. Esa es lo primero que me viene a la mente, ¿no? O sea, si hay una indignación plena con lo que está pasando políticamente, otra sería la actitud. Eso no pasa en términos generales. La segunda, en términos hacia lo que sería el peronismo, me parece que siempre fue bastante dificultosa, frustrante y escandalosa, para decirlo con palabras de Solana, es un escándalo, decía Pino, la herencia. El tema de la herencia y la sucesión son dos temas muy, muy dificultosos en el peronismo, digamos, y de hecho... Bueno, ahí podíamos tomarlo del bastón de Mariscal, ¿no? Y por supuesto, digo... que cada tanto se repiten. Pero es una repetición que ponerle el contenido es dificultosa. O sea, es dificultosa, porque el peronismo, digamos, esa conducción no admite, cuando aparece esa conducción, no admite demasiada deliberación en relación a la conducción. No es algo colegiado, no, es algo, digamos, que lo puede ejercer solamente quien conduce, es el que tiene la capacidad de decisión, ¿no es cierto? Ahora, para eso se aspira a tener la totalidad. Ahí está el gran problema. Y esa totalidad hoy,
al menos por ahora, aún no está completamente contenida. Sí. Tengamos en cuenta que estamos hablando de hace 79 años, ¿no? El año que viene son 80 años de esa gesta, digamos. Total. La cantidad de cosas que cambiaron y que fueron cambiando. Digo porque las efemérides un poco sirven para recordar. Como un balance, ¿no? Para balancear eso, pero también, bueno, cómo nos interpela hoy eso, ¿no? Hacer, digamos, meternos adentro de esas consignas, de esos títulos, de esos eslogans y ver qué hay, digamos, qué hay hoy, digamos, qué... El concepto de no lealtad, quedarnos con... ¿para vos el concepto de lealtad está en juego hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? Me interesa la opinión de Cali Lazzarini. ¿Lealtad a quién, no? Bueno, gran pregunta. ¿Lealtad a quién? Gran pregunta. ¿A qué? Es difícil, es un término complicado, digamos, el tema de lealtad. Yo lo llevo también a tiempos de cambios tan rápidos, tan vertiginosos y tan cosas, digamos, cómo mantenerse leal, cómo el mantenerse leal no significa también no adaptarse, ¿no? Pero el peronismo tiene capacidad de adaptabilidad, ¿no? Sí, pero... Hubo un peronismo para distintas épocas pero también. Esa rebeldía, esa capacidad de ser vanguardia, esa capacidad de un punto innovar, digamos, sí, porque el peronismo instauró muchísimas cosas que no estaban, digamos, ¿no? O sea, nadie puede quitar tampoco de, digamos... Y uno habla de la juventud, ¿dónde está la rebeldía? ¿Dónde está, digamos... Sí, pero no se puede quitar de la escena también que el peronismo también dio lugar al menemismo, por ejemplo, donde también hubo una innovación, Sí. digamos, abarcativa de Sí. un campo insospechado de que podía ser una política más de carácter neoliberal, si se quiere. Sí. Entonces digo... Pero fíjate, es engorroso y complejo analizarlo, ¿no? Pero vos recién cuando leías ese relato, cuando contabas, uno imaginaba, digamos, una masa, un trabajador que como que se sentía representado en función de ciertos derechos que imaginó, de cierto bienestar, de cierto poder acceso a ciertas cosas, digamos, veía ahí la posibilidad de... Y hoy, sin embargo, cuando hablamos de derechos, de inclusión, es como que no decimos nada, ¿no? Y ahora vuelvo a preguntar. Generalmente No, vos sos el que sabe preguntar. Pero yo vuelvo a preguntar para que pensemos entre los dos. No hay novedad en la época tampoco. No. En relación a la propuesta. Y es dificultosa la propuesta también en la época. Porque hubo un castigo, si se quiere, en función de aquello de lo que estamos hablando. Sí. O sea, se hablaba de derechos, se presentaba el tema de Bueno, hay que defensa. entender la época primero, ¿no? O sea, Bueno. hay que entender la época. Digamos, y podemos hacer el jueguito. ¿Qué pasó ahí? Ujú. Hubo un líder que entendió y por eso movilizó. Primero fue el líder que entendió qué se necesitaba, cuál era la propuesta, qué había que representar. Y entonces surgió y se fue. Ahí está muy bien el tema, porque, digamos, pensar el contexto nacional e internacional es fundamental. Se piensa así dentro del peronismo, ¿no es cierto? O sea, un Perón que está pensando ese proceso, digamos, de sustitución de importaciones, pero porque también subyace en su cabeza la idea de que va a haber una tercera guerra mundial. Un Néstor Kirchner, digamos, que se adelanta, digamos, en función del tema de derechos humanos, digamos, y que habla con el FMI de igual a igual, los muertos no pagan. Un Carlos Menem anterior, digamos, que también piensa la época y piensa el contexto internacional. Digamos, ahí está un poco el olfato también que va a tener. Y trabajadores digamos, que tenían que ser representados, que si no hubieran derivado por ahí en otros tipos de representaciones. Exactamente, en otras ¿no? representaciones. Perón ve eso. Sí. Ahora habrá que ver cómo sigue esta película, ¿no? O sea, habrá peronismo. Por ejemplo, Martínez Estrada dicen, fíjese que tenemos peronismo para los próximos 150 años. Digamos, están por cumplirse los 80 el año que viene. No sé si habrán 150 a este paso, pero sí, bueno. Sí, por ahí más que preguntarse si habrá o no habrá, es qué representará, ¿no? ¿Qué significará ese peronismo? Porque es probable que como sello y como estructura partidaria siga existiendo,
para que no sea una maquinaria electoral, como alguien dijo por ahí, de que, como que todos se acuerdan del peronismo como para ganar elecciones, sino que represente algo y que evoque alguna causa, ¿no? Que interpele a la sociedad de hoy.